Yo sí ha sido bendecido. Yo estudiando la palabra y leyendo la palabra ha sido bendecido por lo que dice la palabra del Señor de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en el tiempo de la Navidad y vamos a leer de nuevo Isaías capítulo 9 y el verso 6 y 7. Dice la palabra del Señor: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso. Qué lindo la palabra, Señor. Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y qué lindo, mis hermanos, que estamos viviendo en un mundo con tantas tinieblas, como estaba hablando nuestro hermano Hernaldo, lo que se está viendo en el mundo, las tinieblas. Pero gracias, Señor, que a nosotros nos ha nacido un niño, que su nombre es Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, y su gobierno y la paz nunca, alguien diga nunca, tendrá fin. Su reino es para siempre. Hablamos la primera semana, mis hermanos, hablando sobre santificado sea el nombre del Señor. Vemos los cuatro nombres del Señor en este verso. Y tenemos entre la iglesia, tenemos 5 grupos de vida que se están reuniendo durante la semana. Y durante este mes y el próximo mes también habrá grupos que van a estudiar estas palabras, los nombres de Dios que hemos leído en este verso. Entonces, si hay una pregunta que tiene en la mente y en su corazón que nosotros estamos tratando de este tema y quiere seguir, conéctase con un grupo de vida. Y ahí entre los hermanos en la sala de un hogar puede seguir hablando sobre estos nombres. Bendito sea el nombre del Señor. Y la primera semana de esta serie hablamos de que Cristo es el príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? Y que para nosotros, para honrar el nombre de Dios, para santificarlo, nosotros tenemos que dar testimonio delante de Dios. Amén, mis hermanos. No es tanto, como hemos dicho en el primer mensaje, no es tanto los títulos, lo más importante es el testimonio. Hay muchos que buscan, que están por ahí buscando títulos, que le llaman pastor, evangelista, líder y no hay nada malo de eso está en la Biblia, hay que respetarlo. Pero mis hermanos, no es de buscar títulos, lo que nosotros debemos buscar es un testimonio que agrada al Señor. Eso es lo importante. Si tengamos el testimonio, Dios te va a levantar y te va a usar para su gloria con el talento que Dios ha puesto en usted. ¿Cuántos dicen amén? No busca el título, busca el testimonio. Así honramos el nombre del Señor. Y la semana pasada hablamos de la semilla de un reino. Y vimos en este verso una semilla que fue plantada. Era una semilla que tarde o temprano vamos a ver que habrá un reino que no tendrá fin, pero primeramente tenía que haber una semilla. Y la semilla era Jesucristo nacido de una virgen, sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y hablamos de que las características del reino proceden de ¿quién? El rey. Como es el rey, así será su reino. Eso también se puede hablar de cualquier hogar, ¿verdad? Como es el padre o el líder del hogar, así será el reino. Entonces, si quieren algo anda mal en el reino, que el rey cambia. Si el rey cambia, el reino va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Entonces vemos que Jesús fue nacido como el rey que iba a gobernar sobre esta tierra. Hablamos de que el primer Adán cometió alta traición. El Señor le dio dominio. En Génesis capítulo 2, que el Señor le dio dominio a Adán aquí en la tierra para dominar. Pero él cometió alta traición cuando pecó delante de Dios. Y hoy en día el enemigo, Satanás, dice la palabra del Señor, que es el Dios de este mundo.
Y cuando hablamos del mundo, de nuevo, mis hermanos, no estamos tanto hablando de esta tierra, esta planeta Tierra, sino lo que la palabra significa en el griego es cosmos, que significa el sistema del mundo. Entonces Satanás es el Dios, el rey, el que está dominando este mundo de tinieblas. Él es hoy en día. Pero gloria al nombre del Señor, que el segundo Adán, que es Cristo Jesús, fue plantado como semilla de un rey que ha de venir, que será un reino de paz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a entrar en lo que yo creo que lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Ese mensaje, ¿cuál fue el mensaje de esa semilla? Que cuando comenzó a crecer. Vamos, lo que tienen su Biblia me pueden seguir. Estoy buscando en el libro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 desde el verso 13 a 15. Dice la palabra del Señor. Y esto fue Jesús, comenzando el verso 3, Marcos capítulo 1, comenzando el verso 13, después de que Jesús fue bautizado en las aguas. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿En quién fue que le llevó? Le dirigió. Fue el Espíritu Santo que le llevó al desierto para ser tentado por el enemigo. A veces pasamos por dificultades y es la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? A veces entramos por problemas y dificultades por nuestras faltas, en nuestras debilidades, en nuestros pecados. Eso es algo diferente. Pero aquí vemos que el mismo Jesús, después de ser bautizado, fue dirigido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el enemigo. Y mira lo que dice el verso 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba las fieras y los ángeles le servían. Y mira, el 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Después de su bautismo, el Señor fue dirigido por el Espíritu al desierto por ser tentado por el enemigo. Después comenzó su ministerio público, después de ser tentado en el desierto. Mis hermanos, hay que entender de que lo que nosotros resistimos en privado, el Señor nos va a recompensar en público. Así es. Pero la victoria no está aquí enfrente de la iglesia, pues ser visto por los hermanos. La victoria está en lo privado, en lo secreto, en el lugar que nadie te está mirando. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde vamos a conquistar la victoria o vamos a ser derrotados. Es fácil. Aquí en la iglesia, mis hermanos, tan fácil es ser creyente. Mira los hermanos, tan santos se ve en esta tarde. Todos los hermanos aquí se ven santos. Pero ¿será igual en lo privado, en lo secreto? Donde nadie, y solamente es usted el enemigo. Si resistimos, mis hermanos, vamos a ser recompensados por Dios. Aquí vemos que Jesús estaba a cara con el enemigo, fue tentado como Adán, como el primer Adán, que cometió traición en el huerto de Edén. Vemos que Adán, el primer Adán,
frente a frente fue tentado y cayó y cometió alta traición. Y aquí vemos la semilla del reino en este Jesús, el rey que vas a reinar para siempre. También fue tentado igualmente como el primer Adán, en lo mismo, en todo, pero resistió al enemigo. Eso porque esperamos a un reino que va a reinar, un rey que va a reinar para siempre en esta tierra. Porque él resistió en lo privado. Oh, mis hermanos, si quieres reinar en esta vida, vamos a estar claros en esta tarde. Si usted, ¿cuántos aquí quieren reinar en esta vida? Yo quiero reinar en esta vida. Yo no quiero esperar cuando Cristo llega, vamos a reinar. Eso se sabe ya. Pero yo quiero reinar en el día de hoy. Y si queremos reinar con Cristo en el día de hoy, bajo el poder del Espíritu Santo, tenemos que aprender cómo resistir la tentación en privado. Yo orando, mis hermanos, sobre esto. Y yo estaba ahí, yo quería seguir con este verso, vamos a seguir, pero como cuando yo estaba leyendo lo que yo escribí, mis hermanos, sentí que se tenía que decir claramente aquí en esta tarde, yo no sé por qué, de que quizá hay algunos aquí que van a ser fracasados y van a ver la derrota, porque en lo privado sigue haciendo lo mismo. Y el Señor nos está diciendo, hay que cambiar. Hay que decirle no al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Oh, sí, mira, aquí en la iglesia es fácil. ¿Tú quieres ver tan fácil que es? ¿Cuántos pueden decir en esta tarde no? En lo privado, cuando nadie te ve, cuando viene la tentación, ¿puedes decir no? Ahí está la victoria, mis hermanos. Si queremos reinar, ahí está la victoria. Aquí Jesús resistió, mis hermanos, y vamos a ver qué lindo es lo que vamos a ver en el reino de Dios. Él comenzó a predicar. ¿Y cuál fue su mensaje? Fue claro. El reino de Dios se ha acercado. El evangelio, las buenas nuevas que anunció fue su reino se estaba acercando, que pronto vamos a ver un reino sin fin. Eso fue la buena noticia de Jesús. Él estaba diciendo y predicando que un día vemos las tinieblas hoy en día, pero un día vamos a ver un reino sin fin, un reino de paz, de alegría, de gozo, de justicia. Eso fue las buenas nuevas. Y le dijo, vemos en Jesús cuando se encontró con Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3, del verso 3 a 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En otra palabra, el Señor le está diciendo, no se puede ver ni se puede entrar el reino de Dios si uno no nace de nuevo primero. Si nacer de nuevo no se puede entrar ni aún ver el reino de Dios. Es necesario nacer de agua y del Espíritu. ¿Cuántos aquí son nacidos de nuevo? Amén. Eso, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, es un cambio en nuestro espíritu. Eso porque es necesario, primeramente, para entrar en el reino de Dios, es necesario confesar a Jesús como el Señor de nuestra vida para ser salvo. Como yo he dicho ya varias veces, no se recibe la salvación por solamente confesar sus pecados. ¿Estoy claro, mis hermanos? No es suficiente. Si uno pasa a confesar sus pecados, como yo he dicho, será imposible recordarse de todos los pecados que hemos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Algunos más que otros, ¿verdad? Pero la Biblia dice
Para ser salvos, lo que nosotros tenemos que hacer es que creer en el corazón de que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, que Él murió por nuestros pecados, y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Él es el Rey de mi vida. Y cuando nosotros confesamos a Jesús como el Señor, que Él es el Rey de mi vida, somos nacidos de nuevo, y no solamente vemos el reino de Dios, sino que entramos en el reino de Dios. Yo no sé de usted, pero ¿cuántos aquí son ciudadanos del reino de Dios? Yo sí, yo soy en el día de hoy, en esta tarde, yo soy parte del reino de Dios. Créalo, mis hermanos, si has aceptado a Cristo como su Señor y Rey, eres parte, eres miembro del reino de Dios hoy en día, en esta tarde. Hay algunos que no lo creen, no tienen esa convicción. Creen que un día serán salvos, que un día cuando llega el reino de Dios voy a entrar en el reino de Dios. No, eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice cuando nosotros nacemos de nuevo, vamos a ver y vamos a entrar en el reino de Dios. Mira lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 1 y el verso 13 y 14 dice, el cual... Yo no sé cuántos lo tienen enfrente, pero mira lo que dice. El cual nos ha librado, no que nos va a librar, pero que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Mis hermanos, si no están leyendo conmigo la Biblia, por favor, notan ese verso, léelo cuando llegan a casa, porque claramente es esos dos versos, Colosenses capítulo 1 y el verso 13 y 14, hay que conocer esos versos, porque dice, hablando de cada persona que está aquí en esta tarde, que ha nacido de nuevo, el Señor te está diciendo, óigalo, lo voy a leer otra vez, no está diciendo que un día nos vas a librar. No está diciendo eso. Está diciendo el cual nos ha librado. Presente que pasado. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿cuándo? Hoy. Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual nos ha librado de la potestad, el reino, el dominio de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino, el reino de su Hijo, el reino del príncipe de paz. De las tinieblas nos llevó de las tinieblas a la luz. Somos hijos del reino de luz en el día de hoy. Yo quiero que eso lo reciban, mis hermanos. Yo creo que siento en mi espíritu que hay algunos que lo están recibiendo y algunos que no lo están recibiendo. Pero si han nacido de nuevo, en el día de hoy, en esta tarde, estamos hoy día en el reino de Dios. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aunque estamos en este mundo lleno de tinieblas, nosotros no somos del mundo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ha llegado la luz en nuestra vida. La Biblia dice en Salmo 119 y el verso 30, dice, la enseñanza de tu palabra da luz. Cuando en otras palabras hay otra versión que dice en inglés que la entrada de tu palabra da luz. Cuando la palabra entra en nosotros, la palabra de Dios, eso da luz. Automáticamente cuando entra esa palabra en nuestro espíritu hay luz. No hay que esperar que llegue la luz, pero cuando llega la palabra, la revelación de la palabra del Señor, eso va a llenar nuestro espíritu, en nuestra alma con luz. Hay algunos en esta tarde que están recibiendo una palabra, una rema palabra en su espíritu, que está ahora mismo, luz está entrando en su espíritu, en su alma, y están reconociendo que hoy mismo soy parte del reino de Dios.
La Biblia dice, en Juan capítulo 1 y el verso 1, hablando de la palabra. En el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando entra el verbo, la palabra de Dios, Cristo Jesús, el Cristo de la gloria, esa palabra cuando entra en nosotros va a darnos luz. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 8 y el verso 12, Jesús hablando dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz va a entrar. Cuando Cristo entra en el corazón del hombre, alumbra el alma del hombre. Eso porque dice Efesios capítulo 5 y el verso 14, por la cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando entra la palabra, el verbo, el Cristo vivo, entra la luz del reino. El Rey de Reyes, que un día vas a reinar en este mundo, está reinando en mi corazón en esta tarde. Lo voy a repetir para que todos puedan oír de nuevo. El Rey de Reyes, que un día vas a reinar en este mundo, está reinando en mí y en tu corazón en esta tarde. Mira lo que dice la palabra del Señor. Yo me gozo con la palabra. Mira lo que dice Lucas capítulo 17 y el verso 20 y 21. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios. Le estaban preguntando a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo Jesús: el reino de Dios, oiga mis hermanos, no vendrá con advertencia, ni dirán allá, aquí o allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Lo voy a leer, mis hermanos, en la Nueva Traducción Viviente. Un día, dice la palabra, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de las señales visibles. Oiga lo que Jesús le dijo: no se puede conseguir por lo que se ve de afuera, lo visible, lo que se puede ver con los ojos. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿Cuánto alaban su nombre? En otra palabra, mis hermanos, nosotros siempre estamos mirando por lo visible, cuando el reino de Dios está dentro de nosotros. Yo no sé de usted, pero yo en esta tarde, yo soy un hijo de un rey. ¿Cuántos aquí son hijos de un rey? Jesús es el dueño de mi vida. El rey que está sentado en el trono de mi corazón es el Cristo de la gloria. Por eso yo puedo, y ustedes también, reinar en esta vida sobre las tinieblas, porque mi rey va por delante. ¿Cuántos dicen amén? No todos dijeron amén. Pero ¿cuántos saben que usted? Yo sé que a veces pasamos dificultades y tiempos de tristeza y dificultades. Este mundo está lleno de tinieblas. Pero hay que entender, mis hermanos, en esta tarde, si usted es nacido de nuevo y ha aceptado a Cristo como su Señor y su Rey y está reinando en este corazón, sí, mis hermanos, créelo, tú puedes reinar en esta vida a través de ese Rey. Mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5 y verso 17 dice: pues, si por la transgresión de uno solo, hablando del primer Adán, oiga mis hermanos, hablando del primer Adán, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, eso es lo que dice la Biblia, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, el segundo Adán, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Qué lindo está ese verso. ¿Tú sabes lo que está diciendo ese verso?
que a través del primer Adán comenzó a reinar la muerte sobre los hombres. Pero él está diciendo ahí en ese verso, a través del segundo Adán, que es el Cristo de la gloria, ese que se dice que es príncipe de paz, a través de él, el que recibe el don de la gracia puede reinar en la vida. Yo puedo, ustedes también, reinar sobre el pecado, la muerte y toda obra del enemigo en esta vida, porque el Rey de Reyes reina en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Créanlo, mis hermanos. Se puede reinar en el día de hoy sobre el pecado. Sí, mis hermanos, vamos a pecar. Nadie dijo amén, pero es cierto. El más santo en la iglesia va a pecar. Lo estoy profetizando. De que desde el día de esta tarde adelante, alguien aquí va a pecar en el día de hoy. Alguien va a pecar mañana. Yo no, ni mi santo, no vamos a pecar en el día de hoy. Pero yo no sé, quizá habrá alguien que va a pecar. Eso no tiene que decir que no eres creyente. Mira lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice, en la primera carta de Juan, el capítulo 1 y el verso 8 y 9, hay que entender que este libro fue escrito a la iglesia. Y mira lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y muchas veces usamos ese texto para que los pecadores reciban la salvación. Y decimos que tienen que confesar sus pecados. Pero será imposible. Como yo dije ya, la salvación se recibe por recibir a Cristo como nuestro Señor y Rey. Y cuando Él está en el trono de su corazón, eres salvo. Pero después de ser salvo como creyente, de en cuando vamos a pecar. Y la Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Sí, mis hermanos, hay que creer lo que dice la palabra del Señor, porque quizá hay algunas personas en tu vida, sea familiar, amigo, hermano en la iglesia, que ellos quizás no te han perdonado. Pero el Señor te está diciendo en esta tarde que quizás ellos no te han perdonado, pero el Cristo de la gloria, el Rey de Reyes, el Príncipe de paz, te ha perdonado. Ahora, hay que tener un balance, ¿verdad? Eso no lo estoy predicando así para que todos nosotros salgamos del servicio para ir a buscar un lugar para pecar, porque el Señor nos va a perdonar. No, mis hermanos, somos y estamos reinando en esta vida, porque mira lo que dice el mismo carta, 1 de Juan capítulo 3 y el verso 9, y este verso hay que leerlo también. Dice, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos aquí son nacidos de Dios? Vamos a ver las manos. Sí, si ha aceptado a Cristo, ha nacido de Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice, mira lo que dice. Lo estoy leyendo, 1 de Juan capítulo 3 y el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay que tener entendimiento. El que es nacido de Dios, el que es hijo de Dios, no quiere pecar. Lo voy a decir otra vez. El que es nacido de Dios, el que es hijo de Dios, no quiere pecar. Eso porque dice la palabra del Señor que no practica el pecado.
Pero también ese mismo libro dijo, que dice que no peca, se está engañando a sí mismo. Sí, hay un balance, sí, vamos a fallar a Dios, pero el que es nacido de Dios no quiere, no tiene el deseo. Yo no sé de usted, pero yo no tengo el deseo de pecar. A mí me trae cuando yo peco, de vez en cuando... Y cuando peco delante del Señor, me siento mal, malísimo, delante de Dios, y le tengo que pedir perdón. Señor, perdóname de nuevo, Padre, me siento mal, perdóname, me arrepiento de mis pecados, pero sigo adelante, porque lo que el enemigo quiere hacer es que te aguanta ahí en tus pecados, y que no te levanta de nuevo. Señor, reprenda al enemigo. En esta tarde nos vamos a levantar en el nombre del Señor y entender que nosotros estamos reinando en esta vida a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque la simiente de Dios permanece. Ahí está la clave. La simiente no es que cayó y yo estoy viviendo un poquito y se va la simiente. No, dice la simiente de Dios permanece en él. Yo soy hijo de Dios para siempre. Aleluya. Y mira, el reino está por dentro. Y el pecado, porque el reino, la simiente del reino está por dentro, el pecado no puede reinar sobre nosotros. Créelo. Mis hermanos, si habrá alguien en esta tarde que está luchando contra un pecado, que siempre se cae en lo mismo, mira lo que, toma este verso que voy a leer, Romanos capítulo 6 y el verso 14, y léelo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 6 y el verso 14. Dice, así lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando él dice no puede dominar, es que sí, de vez en cuando sí, vamos a pecar, sí, mis hermanos, pero no me va a dominar. Cuando estaba en el mundo, el pecado me dominaba. Y no me miran así porque ustedes también. Pero ahora que nosotros somos hijos de un rey y el reino de Dios, la simiente de ese reino está dentro de nosotros, nosotros podemos reinar sobre el pecado y el pecado no tiene que tener dominio sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Yo voy a reinar en este mundo y el pecado no tendrá dominio sobre mí. Y eso porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14 y el verso 17. Y verdaderamente ahí es donde estoy comenzando el mensaje. Y son las 4:30. Entonces vamos a seguir la próxima semana con el reino de Dios. Porque mira lo que dice la palabra. Romanos capítulo 14 y el verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida, no se trata de la carne, no se trata de lo afuera. Ahora no estoy diciendo que Cristo no va a reinar en este mundo. La Biblia está claro, mis hermanos, que un día Él va a reinar en este mundo. ¿Cuántos lo creen? Se va a sentar en el trono de David y reinar aquí en este mundo. Y eso se encuentra en 2 de Samuel capítulo 7, cuando el Señor le habló claramente a David por primera vez en ese capítulo, que no habrá fin en su trono, el trono de David. Y eso está hablando del reino de Cristo aquí en esta tierra. Un día el templo que David quería construir, y el Señor le dijo que no, que iba a ser construido a través de su hijo, y de su reino no habrá fin. Un día ese templo se va a construir de nuevo y el Rey de Reyes va a sentarse sobre su trono y reinará para siempre. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Sí, mis hermanos, eso lo dice Apocalipsis capítulo 19. Y ahora no viene como un sirviente ahí para ser maltratado, sino que viene ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores para reinar en esta tierra.
Un día, mis hermanos, vamos a ver el reino sobre esta tierra. No está por venir ahora, pero un día, ojalá que sea esta tarde. Pero en esta tarde nosotros hemos sido, hay que entender, mis hermanos, que en esta tarde nosotros hemos sido librados de la potestad del dominio del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino del Rey de Reyes en el día de hoy. Y ese reino no es comida ni bebida, sino está dentro de nosotros y consiste de la justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Voy a terminar aquí, mis hermanos. Hay que entender algo. El reino de Dios está dentro de usted, si eres hijo de Dios. Y no dejas que la carne, las dificultades tengan dominio sobre usted. Usted tiene la autoridad y el poder para dominar las potestades del enemigo en el mundo de hoy. Porque somos en el mundo de hoy, somos parte del reino de Dios. Y ese reino consiste de justicia, gozo y paz. Segunda de Corintios, solamente voy a leer los textos. 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso porque dice que el reino de Dios consiste de justicia, porque en el día de hoy nosotros somos la justicia de Dios en él. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay paz, cuando hay justicia, hay paz. ¿Cuántos dicen amén? Eso porque en este mundo no hay paz. Y nunca habrá paz en este mundo, porque no hay justicia. Pero dentro de la iglesia, en el reino de Dios, sí hay justicia. Y nosotros como creyentes hemos sido justificados delante de Dios, y porque yo como hijo de Dios soy justificado, y por esa razón tengo paz en mi corazón, sea en un gobierno o en un alma del ser humano. Cuando hay justicia hay paz. Cuando uno entra en el reino de Dios, hay que entender de nuevo, leyendo el verso que hemos leído como clave en esta tarde, hablando de los nombres del Señor, que ha nacido un hijo, consejero admirable, porque Él es un consejero admirable, habrá justicia. Príncipe de paz, habrá una paz que va a pasar todo entendimiento. Eso se encuentra en Filipenses capítulo 4 y verso 7. Y también Dios fuerte, quien nosotros llamamos Abba, el Padre eterno. Y cuando uno está en la presencia de ese Dios fuerte, Padre eterno, habrá gozo, que será nuestra fuerza. La Biblia dice en Salmo 16, el verso 1, en su presencia hay plenitud de gozo. Dice el libro de Nehemías, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, nuestra fuerza. El reino de Dios, mis hermanos, que está dentro de mí, es un reino de justicia, paz y gozo. No busca el reino por allá, en diferentes lugares. No busca el reino en diferentes predicadores. No busca el reino de Dios en diferentes movimientos. El reino de Dios está dentro de usted, donde está reinando el Cristo de la gloria. Y porque Cristo está aquí, en el trono de este corazón, yo puedo, usted también, reinar en este mundo a través de ese Cristo que va por delante. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos reciben la palabra del Señor? Y eso porque ese reino es para siempre. Porque no se trata de lo afuera, se trata de aquí, dentro del corazón. El que no tiene a Cristo no entiende de lo que nosotros estamos hablando en esta tarde. Porque él va por lo que se ve, lo que siente, por las emociones, por lo que se ve por los ojos,